En este tema vamos a ver ecuaciones de primer grado. ¿Qué es una ecuación de primer grado o una ecuación lineal? Que es lo mismo. Es una igualdad en la que algunos de sus miembros que la forman, por ejemplo, aquí tenemos una igualdad y aquí tenemos miembros de ambas partes de la igualdad, contienen términos o elementos desconocidos que se representan por literales letras o variables, que por ejemplo esta que tenemos aquí, la x, con exponente 1. Esa variable que no conocemos o ese valor que no conocemos debe tener exponente 1. Supongamos que conocemos los valores de a, b y c, pero la x no. Entonces esa es una ecuación lineal. Antes que empezar a ver cómo se resuelven ecuaciones lineales, es necesario saber esto que tenemos aquí del lado izquierdo. ¿Cómo pasa un operador hacia el otro lado de la igualdad? Bueno, cuando tenemos una suma, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho de la igualdad, si se traslada hacia el otro lado de la igualdad, debe pasar restando ese operador. O si está restando, debe pasar sumando hacia el otro lado de la igualdad. La multiplicación, que como habíamos visto anteriormente, se puede expresar de diferentes maneras, ya sea por asterisco, un punto o paréntesis. Si pasa hacia el otro lado de la igualdad, pasa como una división. O si está dividiendo, pasa como una multiplicación hacia el otro lado. Y por supuesto también si tenemos una potencia, pasa hacia el otro lado como raíz enésima de la potencia anterior que teníamos. O si tenemos raíz enésima, pasa como una potencia enésima. Bueno, primero vamos a ver para ecuaciones de primer grado. Este tipo de formas son muy sencillas, solamente involucran sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. No vamos a ver ahorita para potencias y raíces. Entonces yo tengo ax más b igual a c y yo quiero despejar la x. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, hacia el otro lado de la igualdad, ya sea si la x está del lado izquierdo, entonces hacia el lado derecho de la igualdad voy a pasar todos los coeficientes para poder ir dejando sola la x. Si existe algún coeficiente que no esté siendo multiplicado por una x, entonces es lo primero que debo pasar. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, la b no está multiplicando a ninguna x o siendo multiplicado por alguna x. Entonces es lo primero que debo pasar hacia el otro lado. Y además, como le dije anteriormente, si aquí está sumando, pasa restando hacia el lado derecho. Algo muy importante en ecuaciones es que debes respetar las posiciones de las demás letras o demás coeficientes que ya estaban. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo ax y tengo c aquí, y a quien yo voy a mover es la b, voy a escribir primero la ax, la b como la voy a mover, entonces, y ya no va a estar, entonces escribo la igualdad. Y la c estaba primero, entonces debo escribir primero la c. Y después la b, que ya se trasladó hacia el lado derecho, negativo. Porque a veces cometemos el error de escribir ax igual a b menos c. Pues si la b estaba sumando, pasa restando. Y eso está mal. Primero debo escribir lo que ya estaba y después voy a escribir lo que voy a trasladar hacia el otro lado. Entonces, de aquí a acá, lo único que hicimos es pasar la b hacia el lado derecho. Bueno. Y después, la a, que en todo momento multiplica la x, pasaría dividiendo hacia el otro lado. Y debe dividir a todo el término. Y listo, aquí ya terminamos con esta parte de aquí. Bueno, ya tomando valores para a, b y c, aquí tenemos 5x más 2 igual a 7. Otra vez, el 5x no lo voy a mover. Y el 7 tampoco, debe respetar la posición del 7. El 2 es quien voy a mover porque necesitamos ir dejando sola la x. Entonces si el 2 está sumando, pasa restando hacia el lado derecho. Entonces 5x igual a 7 que ya estaba primero y el 2 pasa negativo hacia la derecha. Puedo hacer la resta de una vez, 7 menos 2 me da 5. Y el 5, quien multiplica la x, pasa dividiendo hacia el lado derecho. Y 5 entre 5 me da 1. Listo, aquí ya terminamos. Puede haber el caso de ecuaciones de primer grado en donde haya algunos términos con x. No solamente una sola vez como aquí, que dice 5x. Aquí tenemos 3x y aquí tenemos 5x también. Entonces lo que tenemos que hacer es primero observar cuál coeficiente de x es más grande y además es positivo. Para poder resolver de una forma más sencilla. Por ejemplo, aquí el 5x es positivo y es más grande que el 3x. Entonces me es más conveniente pasar las variables hacia el lado derecho y los coeficientes solos hacia el lado izquierdo. Entonces 3x que está positivo pasa negativo hacia el lado derecho. Y el 1 que está restando pasa positivo hacia el lado izquierdo. Entonces va a ser 2 más 1 igual a 5x menos 3. Puedo sumar estos dos términos, me da 3.
5x menos 3x me da 2x. Y ahora el 2 que multiplica la x pasa dividiendo del lado izquierdo. Y listo. Tenemos 3 medios igual a x. También puede haber casos como este que está aquí, en donde existe una multiplicación que afecta a parte de una ecuación o incluso a toda la ecuación. Pudiera ser 2 por x más 1 igual a 3 o 2 por x más 1 igual a... Y aquí tal vez tener algunos coeficientes y siendo multiplicado por otro número. Pero bueno, veamos para este ejemplo de aquí. Primero debo aplicar la propiedad distributiva antes que despejar. Entonces voy a multiplicar 2 por x, 2x. 2 por 1 me da 2. Y igual a 3. Ahora sí, hay que pasar coeficientes de un lado. Como en el caso del 2, que es positivo, pues va a pasar negativo hacia el lado derecho. Aplicamos la resta, me da 1. Y por último, el 2 que multiplica la x pasa dividiendo y listo. X es igual a 1 medio. Y listo, eso sería todo para ecuaciones de primer grado con esta forma de aquí. Veamos ahora cómo sería si tuviera una forma de división al iniciar el problema.